Ya, muy bien. Gracias por su puntualidad. Les doy la bienvenida a la clase de preparación para el examen de matemáticas, ¿sí? Su examen de grado. Les felicito por, como les dije, por estar aquí presentes. Vamos a revisar los puntos o la materia que van a tratar las preguntas del examen, ¿ok? Eh, las preguntas que vamos a tener nosotros en el examen van a ser 20, como les había mencionado hace un momento. Vamos nosotros a ver los temas en general que abarcan estas preguntas y luego vamos nosotros a realizar eh, preguntas similares a las del examen en un simulador que tenemos también en la plataforma. Ustedes van a poder ver este simulador de acuerdo a cada materia que van recibiendo. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver la materia de matemáticas, ¿sí? Y va a estar habilitado el simulador de matemáticas para que ustedes puedan ir practicando. Pueden ir practicando las veces que ustedes deseen. Las preguntas van a ser, como les digo, similares a lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, les recomiendo que repasen, que hagan todos los intentos que ustedes puedan realizarlo, ¿sí? Y si es que tienen alguna duda, pues ya les toca consultar, como les decía, puede ser en los textos, puede ser en las clases grabadas, o también pues estaré aquí gustoso también de ayudarles en lo que ustedes necesiten, ¿sí? El simulador va a estar habilitado, mi materia desde el día de hoy hasta el próximo lunes, domingo, digamos, que empiezan ustedes los exámenes. Recuerden las fechas, el día lunes, martes y miércoles van a ser los exámenes de grado, ¿sí? Exactamente las fechas son el lunes 5, el martes 6 y el miércoles 7 van a ser los exámenes de grado para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, hasta esa fecha va a estar habilitado eh, el simulador. Como les digo, desde hoy día el de matemáticas, mañana si es que tienen lengua o sociales, mañana se habilitará el de lengua y así sucesivamente, ¿sí? No va a estar todo habilitado. ¿Para qué hacemos eso? Para que ustedes puedan concentrarse, por ejemplo, el día de hoy hasta mañana en lo que es matemáticas. Si ya mañana reciben, como les digo, lengua, ya mañana pueden empezar a hacer lengua y pueden ir haciendo en los dos simuladores hasta el otro día que reciban la otra materia y así vayan realizando. El del fin de semana pueden hacer las cuatro materias en conjunto. Esto va a estar habilitado sin ningún problema. Los simuladores no tienen calificación, lo pueden realizar las veces que ustedes deseen, ¿sí? Y como les decía, eso les va a servir para que ustedes practiquen, nada más, ¿ok? Entonces, permítanme, vamos entonces a empezar. Les voy a compartir la presentación de los temas que vamos a tratar, ¿sí? ¿Me confirman si pueden ver? Sí observan, ¿verdad? Ya, muy bien. Dentro de los temas que nosotros vamos a ver, les voy indicando. Son operaciones, los conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué son los conceptos básicos? Pues sumas, restas, multiplicaciones, ley de la potencia, ley de signos, fórmulas. Entonces, ya vamos a ver qué fórmula ustedes deben recordar, qué la ley de los signos, eso es muy importante. Y pues obviamente las operaciones básicas que siempre vamos nosotros a tener en matemáticas, que son sumas, restas, multiplicación, ¿sí? Van a estar estas operaciones incluidas o inmersas en problemas, ¿sí? No, no es que vamos a sumar, me va a poner una suma y una resta, no, sino van a tener que ustedes hacer un ejercicio en donde tengan que hacer una multiplicación, tengan que utilizar ley de signos, aplicar alguna fórmula, ¿sí? Entonces ustedes tienen que recordar eso. Temas específicos también,
vamos a encontrar lo que son vectores, suma de vectores, de ecuaciones, binomio al cuadrado, inecuaciones, funciones lineales, algo del perímetro y lo último que hemos visto en este periodo, la parte de estadística, ¿sí? Y lo que son medidas de tendencia central, límites también, ¿sí? Entonces, la moda, la mediana, todas esos temas que vimos en este periodo también están incluidas, que son temas que están un poco más frescos. Eh, Como les había mencionado anteriormente, no hay mucha dificultad en las preguntas. Recuerden, son como las que hemos realizado siempre, un cuestionario con preguntas de selección múltiple, con preguntas de verdadero y falso, que tengan que relacionar contenidos, por ahí completar alguna palabra. Entonces, no hay mayor dificultad en estas preguntas. Y también vamos a revisar las estrategias o cómo deben ustedes realizar el examen. Y lo primero que siempre se les dice en un examen, en cualquier evaluación, es que ustedes deben leer cuidadosamente. A veces uno, por hacer al apuro, no lee una palabra y tal vez en la oración o en la pregunta dice que no es y ponen alguna respuesta afirmativa, pero la palabrita no ya le está dando otro significado a esa pregunta. Entonces, ustedes tienen que leer atentamente qué les está pidiendo la pregunta, ¿sí? Analizar, razonar y una vez que ustedes tengan la respuesta, pues van a seleccionar, ¿sí? Entonces, por favor, eso es lo primero que deben hacer, leer cuidadosamente. ¿Qué pueden también hacer como estrategia? Eliminar las opciones incorrectas. Cuando son preguntas de selección, normalmente se les pone eh, preguntas capciosas, ¿ya? O respuestas capciosas para que ustedes duden o si no han revisado la materia, que se confundan. Entonces, ustedes tienen que ir eliminando, recordando, como les digo, viendo si son respuestas lógicas, porque a veces también suele suceder que se les pone alguna respuesta que no tiene nada que ver con el tema que se está tratando. Entonces, ustedes, esto no es, ya tienen una opción menos si es que ustedes saben leer y también interpretar las respuestas, ¿ya? Pueden buscar pistas que les va a ayudar, ¿sí? Pueden ayudarse con palabras claves, pueden tal vez consultar, ¿sí? No está de más, si es que tienen la posibilidad, en el tiempo que vayan a dar la prueba, si pueden consultar y algo que no recuerdan mucho, pueden hacerlo. Y luego también tienen que verificar la respuesta. Recuerden que aquí en la plataforma, cuando ustedes seleccionan una opción, luego les da la posibilidad de que cambien, ¿sí? Si ustedes no están seguros, tienen que o pueden cambiar. Entonces, siempre tienen que verificar y también verificar si marcaron bien la respuesta. A veces sucede que marcan ustedes la respuesta, pero tal vez movieron el mouse, tal vez aplastaron por alguna parte que no debían en el celular o en la computadora, alguna tecla, y se les borró la respuesta. Entonces, verifiquen bien que la pregunta, cuando ya ustedes le marquen, quede puesto el puntito, ¿sí? El puntito azul. Eh, Les repito nuevamente, van a ustedes a prepararse para el examen revisando el material, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan. Si se les hace más fácil consultar en internet, pues pueden consultar. Pero preferiblemente les sugiero que revisen los temas que hemos visto, las clases grabadas, porque ahí vamos a captar un mejor las preguntas, ¿sí? También deben resolver ejercicios, por ejemplo. Vamos a encontrar aquí ecuaciones, vamos a encontrar algún límite,
dentro de los pocos ejercicios que hay. Entonces ustedes pueden hacerse un ejercicio de lo que ya ven acá en la plataforma. Pueden anotar ese ejercicio y cambiar datos, cambiar algún valor, ¿sí? Y eso les va a servir para que puedan practicar. Gestionar también su tiempo. Cuando ustedes vayan a dar el examen, tienen que, pues el día entre lunes, perdón, entre lunes, martes y miércoles tienen que organizarse su tiempo para que el día que ustedes elijan dar, el día y la hora que ustedes elijan dar el examen, no tengan ningún inconveniente, no se les vaya a presentar ningún altercado, que justo yo estaba dando y me tuve que salir, o me pasó esto, todos, o sea, tienen que tratar de ver cualquier posibilidad y solucionar, ¿ya? También pueden ver los videos, como les dije, buscar recursos en línea y memorizar sobre todo las fórmulas, ¿sí? Porque ahí se les puede presentar algún problema cuando ustedes tengan que memorizar las fórmulas. Y para eso yo les he ayudado, les he hecho un resumen de lo que vamos a ver, ¿sí? De las ecuaciones que nosotros vamos a ver o de los términos que vamos a encontrar en en el examen. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿sí? Tenemos la fórmula de la ecuación de la recta. Permítanme ponerles más grande para que ustedes vean. ¿Ya? Tenemos aquí las propiedades de la potencia, de la potenciación. Entonces tienen que revisar, ¿sí? Todas las propiedades. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que determinar o saber cuando nosotros tenemos esta expresión, ¿cómo se resuelve? ¿Ya? Cuando tenemos un binomio al cuadrado, lo mismo. ¿Qué nos dice la fórmula? ¿Cómo debemos nosotros resolver este binomio al cuadrado? Cuando tenemos triángulos, también creo que vimos en este periodo algo de lo que son triángulos. ¿Cuánto miden los ángulos que tenemos dentro de un cuadrado? Este es un ángulo recto, ¿cuánto mide? Sí, entonces eso tienen que repasarse. El perímetro, ¿cómo calcular el perímetro? Tenemos acá, ¿sí? El perímetro es lado más lado más lado y más lado, en lo que es un rectángulo. Acá tenemos lo que son las medidas de dispersión, si ustedes recuerdan. Esta partecita ya es más referente a estadística, ¿sí? Entonces vimos medidas de dispersión, ¿sí? Lo que era la probabilidad, medidas de tendencia central. Aquí tenemos la moda, la media y la mediana, ¿sí? Recuerden ustedes cómo se calculaba. Esto de las medidas de tendencia central era lo más sencillito, digámoslo así, ¿no? Ya vamos a recordar con unos ejemplos cómo realizar. También teníamos esto de matrices, ¿sí? Que lo vieron, creo que en el segundo de bachillerato, y también tenemos lo que son límites, ¿sí? La fórmula o el ejemplo de un límite es esto. Entonces vamos a ir analizando todas estas fórmulas o estos ejercicios, cómo resolverlos en el simulador, ¿sí? Pero para que ustedes tengan en cuenta al momento de que vean esta grabación, la clase grabada, puedan ir también recordando, ¿sí? Entonces, si ustedes desean, pueden hacer una captura de estas fórmulas que son, creo que en general lo que más vamos a observar en, eh, en el transcurso del simulador, ¿ya? Si es que tomaron captura, me avisan para poder avanzar. Bueno, no pueden avisarme. Voy a dejarles ahí un minutito para que pueden levantar la manito para el pulgar arriba si es que ya tomaron a alguien. Y si no, pues verán luego en la grabación. Muy bien.
Muy bien, gracias por las reacciones. Ya, y estos consejos que nos dice para tener éxito en los exámenes. Primero hay que estar relajado, ¿sí? Yo sé que el examen, este examen de grado, pues representa mucho. La, la nota mínima que ustedes deben sacar es de 7. Yo sé que pueden sentirse nerviosos, les puede afectar por el tiempo, por la situación, les puede afectar cualquier aspecto que tengan, pero deben tratar de relajarse lo que más puedan ese momento cuando ustedes ya vayan a dar, ¿sí? Y también deben confiar en ustedes, ¿sí? Confiar en ustedes y confiar en más que en su instinto, en los conocimientos que ustedes han adquirido. Vamos a hacer un repaso, entonces no creo que después de este repaso les vaya a fallar alguna cosa. Entonces, siempre traten de estar relajados, confiar. Ustedes pueden, yo sé que pueden, han llegado hasta este nivel por algo. eh, Así que les deseo el mejor de los éxitos en este examen. ¿Ok? Les voy a compartir, permítanme en un momento dejar de compartir esto para compartirles el simulador, ¿ya? Después de esto, como les decía, después de ya realizar todo, todo esto, vamos a dar un espacio para que ustedes hagan sus preguntas por cualquier inquietud que tengan, ¿ok? Permítanme un momentito nada más. Que quiero mostrarles. Ya, a ver, ahora sí. Eh, Les voy a compartir el simulador, ¿ya? Entonces, ustedes, cuando ingresen tal vez ya lo vieron, sí, tal vez ya deben haberse dado cuenta. Ustedes les va a aparecer este examen de matemáticas, examen de lengua, examen de o sea, de las 4 materias principales que ustedes van a dar el examen, les va a aparecer el módulo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ingresar, como les digo, ahorita va a estar habilitado solamente el simulador de matemática, ¿ok? Entonces, aquí dice simulador del examen y ustedes van a ingresar, ¿ok? Ya, entonces, es como les decía, es tal cual como hemos trabajado en las tareas durante todo el periodo, durante todos los periodos que ustedes han estado acá, solo que aquí ya vamos a encontrar un banco de preguntas, ¿sí? Hay 30 preguntas, creo, 30 o 35 preguntas para que ustedes puedan ir resolviendo. Como les decía, conmigo vamos a resolver igual acá para irles haciendo acuerdo de los temas, de cómo se resuelve, pero también ya es cuestión de ustedes que vayan repasando, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Permítame regresarme. Permítame que quiero volver a la pregunta. No, ya, sí, desde aquí estamos, ¿ya? Listo, desde aquí empieza. Miren, ustedes, aquí dice, pregunta uno, ustedes se van dando cuenta, ¿ya? Entonces, pregunta uno y va a aparecer. Puede aparecerles, o mejor dicho, solo les va a aparecer, como les decía, 20 preguntas. De todo este banco de preguntas que tenemos acá, solamente va a haber
20 preguntas seleccionadas para el examen, ¿ok? Puede ser que esta les aparezca o no les aparezca, pero es mejor que ustedes traten de realizarlo todo las mayores veces posibles. ¿Ok? Entonces, vamos a ir resolviendo, ¿ya? Aquí nos habla del tema de suma de vectores. A ver, déjenme compartir la pantalla. Un momentito, ¿ya? Listo, a ver. Ahí pueden observar las dos pantallas o solamente observan la del simulador. Por favor, ¿me confirman? Ahí, pero alzándome la manito, ya, a ver. Alguien que me alce la mano para darle el paso, abrir el micrófono. A ver, a ver. Carlos, ahí, El Carlos. simulador, licenciado. Perdón, Solamente el simulador se ve. solamente el simulador. Permítame un momentito, ¿ya? Ya, ahí sí pueden ver las dos pantallas. Sí, ya, muy bien. Gracias. Ya, entonces en esta pantalla de acá vamos a ir realizando. Ya, muy bien. A ver, alguien que me diga, o mejor dicho, no, ustedes no pueden hablar. Permítanme un momentito, voy a traer mi mouse para poder realizar mejor los números, ¿sí? Un momentito nada más, ¿ya? Ya, muy bien, ahora sí. Para hacer las operaciones de suma de vectores, van a recordar, ¿sí? Nosotros tenemos aquí dos vectores, ¿sí? Vector uno y vector 2. ¿Cómo vamos a sumar? Simple, es como una operación normal de matemáticas, ¿sí? Tenemos el vector 3,2, ¿sí? Este es el vector 1. Y acá tenemos el vector 2. El vector 2, ¿qué nos dice que es? -2,1. Ustedes también, por favor, si pueden ir practicando, si pueden ir realizando en su cuaderno o lo que tengan, algún libro de apuntes, pueden hacerlo, ¿sí? Entonces nos dice que calculemos el vector resultante 3b1 más b2, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una multiplicación primero y luego una suma. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar el 3 por el vector uno, que sería 3,2 más el vector 2, que sería -2,1. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer la multiplicación. 3 por 3, 9. ¿Sí? Coma, 3 por 2, 6.
más menos 2,1. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a multiplicar. Como como les ponía en la clase. Vamos a decir que este es un X y este es un Y, ¿verdad? Igual el de acá es un X y este es un Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sumar los X con los X y los Y con los Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría el vector resultante? 9 más, y aquí venimos a poner un paréntesis porque tenemos al número 2 que tiene un signo negativo y va a afectarle a este signo que está acá afuera. ¿Ya? Perdón, aquí no es más. Ahí sí, perdón. Vamos a ver. Coma. Este es solo una expresión, ¿sí? Vamos a cerrarla con un cochito. Este es el primer término de las X y acá vamos a ver el término de las Y, que sería 6 más 1. ¿Ok? Entonces hacemos, miren, aquí hicimos, miren, una multiplicación, estamos sumando y aquí tenemos la ley de signos. Entonces, como les decía, hay que aplicar solamente todos estos conocimientos en operaciones sencillas. ¿Ya? Entonces, 9 para hacerlo paso a paso, vamos a ir haciendo así, ¿ya? 9 más por menos nos da menos. Recuerden que signos diferentes se restan o sale un negativo y signos iguales se suman o obtienen un número positivo. ¿Sí? Entonces sería 9 menos 2,6 más 1 nos da 7. Y aquí tenemos que el vector resultante es igual a 9 menos 2 que nos da 7,7. ¿Sí? Entonces, miren, acá, digamos que alguien seleccionó esto. Entonces, al momento de que ya realiza el examen, dice, no ha sido esa, ha sido la de acá arriba. Entonces, ustedes tienen que estar seguros al momento de realizar estas operaciones y también seguros de que esto se marque. ¿Ya? Entonces, una vez que ya marcan, miren, por ejemplo, si yo con el mouse, esto sube y baja en la computadora, pero si yo en la computadora utilizo las flechas para bajar, miren, se mueve el puntito y tal vez eso les puede pasar. Entonces, siempre que marquen en la computadora, si está tal vez sin el mouse, tienen que dar un clic afuera, ¿sí? Y ahí sí, miren, utilizamos las flechas y sube o baja la pantalla. ¿Ya? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esta parte, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la primera. Ahora, acá solamente tenemos que recordar. Miren, en la segunda pregunta nos dice, las ecuaciones cuadráticas se representan de la forma general reducidas, ¿sí? O la expresión general de una ecuación cuadrática es, pues miren, aquí tenemos un ejemplo para ir seleccionando las opciones incorrectas. Por ejemplo, si nos dice ecuación cuadrática, ¿qué quiere decir eso? Que debe estar elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, miren, acá ya no tenemos elevado al cuadrado, entonces esta no es. Entonces, ahora vamos a ver esta de aquí. Entonces, siempre vamos a tener un número elevado al cuadrado y solamente un número, una incógnita como número entero, ¿sí? Un número entero. Entonces, acá miren, tenemos 2 y esto ya no representa. Entonces, puede ser también otra pista. Entonces, la opción correcta de la ecuación cuadrática es A por X al cuadrado más BX más C y esto nos da igual a 0, ¿ok? Entonces, siempre, como les digo, leer la pregunta, ¿sí? Leer la pregunta, acordarse de las fórmulas
y también ir viendo las opciones incorrectas para ir eh, quitando de esto, ¿sí? Quitando opciones incorrectas. ¿Ya? Entonces ahí pueden elegir. Ahora nos dice los vectores. Por ejemplo, aquí como es materia, ustedes tienen que revisar, como les decía, siempre tienen que revisar sus textos, ¿ya? Entonces, aquí nos dice que los vectores son segmentos que tienen magnitud, que es lo mismo de longitud, dirección y sentido. Y esto es verdadero. Ya, así van a ser las preguntas. Como les digo, tal vez cambie una palabra, tal vez cambie el orden de la palabra, tal vez se les ponga aquí, como les decía, un no y la respuesta sea falso. Entonces, no se confíen de lo que estamos realizando acá, ¿sí? No se confíen, no van a hacer las mismas preguntas. Por favor, repasen, ¿sí? Repasen y sobre todo el día del examen, lean bien, sí, lean bien, estén atentos. Esto es solamente una guía para que ustedes puedan hacerlo. ¿Ya? Ahora vamos a ver, nos dice acá también una resta, miren, una resta de vectores. Vamos a insertar otra. Alguien está rayando la... También tengan cuidado con eso, por favor. Listo, a ver. Quiero que ustedes lo realicen, yo también lo voy a ir haciendo acá y pueden escribir en el chat, ¿sí? Escriban en el chat, tanto sale, ¿sí? Por favor, vayan también ustedes realizando. Eso es lo importante de que ustedes hagan o traten de hacer los ejercicios y sobre todo aquí, porque pues yo les puedo ayudar, guiar, ver en qué están fallando, ¿ok? Entonces, vamos a ir haciendo en conjunto, ustedes también y yo también, ¿ya? Entonces, si nos dice una resta, ¿qué va a cambiar? Miren, aquí la resta nos dice que queremos saber el vector uno menos 5 veces del vector 2, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía, lo mismo. Vamos a ubicar los datos. Tenemos el vector uno es 3,2 menos el 5 por menos 2,1. ¿Ya? Sí, hasta ahí vamos siguiendo, vamos haciendo. Entonces, a ver, como les digo, pueden escribir al chat la respuesta que les haya salido. Yo voy a hacer más despacio para que ustedes puedan adelantarse, ¿sí? Ya, miren aquí, por ejemplo, les voy a indicar. Aquí tenemos un signo negativo que está en el número 2, ¿sí? Y acá también tenemos un signo negativo que es de la operación, ¿ya? Entonces ustedes no tienen que confundirse. ¿Y qué deben hacer para no confundirse? Siempre vamos a poner un paréntesis, ¿ya? 5 por menos 2 nos da menos 10, ¿sí? Coma. Aquí podemos poner un paréntesis más grande o un corchete, ¿ya? 5 por uno nos da 5. ¿Sí? ¿Listo? Entonces seguimos. Este vamos a seguirle manteniendo mientras
no destruyamos esta operación de aquí. Entonces, ahora sí, menos por menos, ¿cuánto nos da? A ver, déjenme ver aquí en el chat que nos están. Eso, miren, por acá ya tengo varios. El de la primera, sí, es de 7,7, el de la suma. El de la resta es 13 menos 3. Muy bien. 13 menos 3. Vean, ¿sí ven? Qué bueno. Eso me alegra mucho, ¿sí? Que ustedes también puedan irlo realizando, ¿ok? Entonces vamos a ver. Entonces, por este signo, este vector ya cambió el número, entonces sería menos, perdón, más, perdón, más 10 menos 5. Entonces ahí hacemos la operación. Como les decía, siempre traten de escribir todo lo que se les dice. Por ejemplo, aquí tenemos X, Y, X, Y, para que ustedes no se confundan. Entonces sumamos X con X y Y con Y. ¿Ok? Entonces sería 3, el vector resultante sería 3 más 10 y 2,2 menos 5. ¿Verdad? Que esto nos quedaría 13, lo que ya decían los compañeros, coma, menos 3. ¿Sí? Entonces, este ha sido el vector resultante. Muy bien, entonces si ven, son ejercicios no muy complicados, solamente tienen que ustedes analizar bien, ¿sí? De esto va a estar compuesto el examen, como les digo, no se les va, aquí estamos explicando una cosa y luego se les va a poner otra, ¿no? Entonces va a estar lo mismo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Sí, entonces sería el literal B. También puede, como les digo ya, en el caso de que les llegara a salir esta misma pregunta, tal vez el literal cambie. Sí, puede estar en el A o puede estar en el C, entonces no, tampoco no se vayan a confundir. Antes de seleccionar, hagan, revisen, ¿sí? Y verifiquen todo lo que están haciendo, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer aquí? Tienen que ver que el concepto de fuerza, ¿sí? Entonces, tienen que repasar. Yo les voy a ayudar acá. Fuerza nos dice que es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. La gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro. Y un vector es una herramienta utilizada en geometría a la hora de representar una determinada magnitud física. Ya, entonces, miren, estas preguntitas son de relación de conceptos, entonces ustedes tienen que estar
seguros y repasar, ¿sí? Buscar la información y responder la pregunta. Ya, aquí también tenemos otra pregunta de conceptos. Ustedes tienen que revisar lo que son números reales que se les ha dado durante todo este periodo, ¿sí? Lo que son los números reales. ¿Cuáles son las propiedades de los números reales? O como dice aquí, miren, ¿cuál de las siguientes propiedades no es válida para los números reales? Entonces, ¿cuál de esas no es? Sí, entonces tenemos la distributiva, la conmutativa, la clausura y la asociativa. Y para este no es la propiedad de los números reales, no es la clausura. ¿Sí? Esta no es. Para que vayan recordando y ustedes también busquen información. ¿Sí? Miren, aquí tenemos la ecuación de la recta. ¿Recuerdan ustedes la ecuación de la recta? Había diferentes formas de resolver esto, pero la más común, digámoslo así, la que siempre vamos nosotros a encontrar es y es igual a mx por b. Bien, entonces, si ustedes quieren revisar, o mejor dicho, para que ustedes revisen eh, la materia, pues puede ser en el internet o en el libro donde diga ecuación de la recta, ¿sí? Entonces ahí les va a aparecer esta ecuación, ¿ya? Y pueden ustedes recordar también cómo se resolvían estos ejercicios. Y adicionalmente a esto, aquí también tenemos un ejercicio. Miren, aquí tenemos, dice, calcule la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Entonces, la ecuación que tenemos nosotros acá es cuando tiene solamente cuando tiene el punto en el origen. En cambio, cuando tenía el centro, perdón, cuando tenía el centro en el origen, pero ahora cuando tenemos nosotros la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, que no sea el origen, la forma de calcular o de solucionar ese problema era diferente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que debemos utilizar para hacer la ecuación de la recta? Déjenme, yo aquí tengo mis apuntes también. Entonces, vamos a ir viendo. Primero tenemos que encontrar la pendiente, ¿sí? Ya les voy a poner aquí la fórmula y van a recordar lo que hacíamos en el aula, ¿sí? Para los que ingresaban y para los que también resolvían los refuerzos, también estaba ahí, ¿sí? O está ahí. Entonces es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿De dónde sacamos estos valores? De los puntos que tenemos A y B. Entonces acá tenemos el punto A, es 1,2 y el punto B, que es menos 2,5. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es x1 y y1? Pues el del primer término. Este es x1 y este es y1. Este es x2 y este es y2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a reemplazar acá en esta fórmula. Entonces, igual, vayan ustedes realizando. Esto no es complicado y me van nomás escribiendo al chat, ¿ya? Yo igual voy a irles ayudando, como siempre, a ir reemplazando los valores. Entonces tenemos y2 es 5 menos y1 es 2 y tenemos x2 es menos 2. Siempre los signos, recuerden, encuentran un signo antes del número, tiene que ir siempre ese signo. Y el x1 es 1. Este menos de aquí es el de la fórmula, así que no se confundan. ¿Ya?
Entonces, la pendiente nos queda, a ver, alguien que me diga, vamos a ver si aquí en el chat, ¿no? Es, esa operación ya muy, pero no, tienen que darme un número entero. ¿Por qué 5? Eso, muy bien, ya me dieron la respuesta. Muy bien, menos uno. Ya, ¿por qué sale 5? El único 5 que aparece acá es este. Ya, ¿por qué sale 5? Porque estamos reemplazando los valores. Miren, como les puse aquí, aquí tenemos en el primer término x1, y1, x2, y2. Entonces aquí tenemos y2 menos y1. Entonces es 5 del y2 menos el 2 del y1. Entonces por eso es 5, ¿ya? Entonces esta operación nos queda menos 1. Muy bien a la persona que nos envió la respuesta en el chat. Yo voy a estar atento así a lo que ustedes escriben o me indican en el chat, ¿sí? Listo, entonces ahora como ya tenemos el perímetro, vamos a utilizar la otra fórmula, ¿sí? Para encontrar la ecuación de la recta. ¿Qué nos dice la otra fórmula? Tenemos y menos y1 es igual al perímetro por x menos x1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo mismo que reemplazar los datos que tenemos. Y los demás, pues esos son las incógnitas que forman la ecuación. Entonces, y no conocemos, mantenemos la y, ¿verdad? ¿Conocemos y1? Sí, conocemos y1. Es 2. Esto es igual. ¿Conocemos m? Sí, porque ya obtuvimos m, que es menos 1. Y esto va a estar multiplicado por x, que no conocemos, y x1, que es 1. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen acá en el chat. Exactamente, vean que bien, muy bien, me alegra que estén así. Bueno, aquí me dice el señor Vergara que se debe retirar, no hay problema, ¿sí? Si es que tiene que elaborar, no hay problema. Puede continuar revisando el video de esta preparación para el examen en la plataforma, ¿ok? Ya, muy bien, entonces. Nos dicen que es la respuesta del literal C, pero para los que no han o los que están realizando, vamos a ver por qué y cómo llegamos a eso, ¿ya? Entonces, miren, tenemos y2 es igual a menos 1 por x nos da menos x. Menos 1 por menos 1 nos da 2 más 2, ¿sí? Recuerden, siempre ley de signos. Aquí en la mayor parte de operaciones siempre va a hacer sumas, restas y también utilizarse ley de signos, ¿ya? Entonces, vamos a igualar a esta ecuación a cero. ¿Cómo igualamos a cero? Pasando estos dos términos hacia la izquierda. Entonces, nos quedaría x más y menos, ay, perdón, aquí me confundí, perdóname. Y como nadie puede hablar, nadie me dijo. Pero aquí es menos uno, perdón, más uno. Aquí nomás era más uno. Entonces aquí tenemos menos 2 menos uno y esto nos da igual a cero. ¿Sí? Entonces resolvemos esta suma y la ecuación de la recta nos quedaría x más y menos 3 es igual a cero. ¿Sí? Miren, ¿sí ven? Entonces, no es nada complicado. Encontramos la ecuación a las personas que lo intentaron y que lo hicieron igual personalmente en sus cuadernos, pues felicitaciones. Eso les va a servir para que repasen. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice,
seleccione la respuesta correcta. Entonces, como les decía, perdón, esta es una propiedad de la potenciación. Entonces, si tenemos un número elevado a una potencia y este también se eleva a una potencia, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? ¿Se suman o se multiplican los exponentes? Sí, entonces ustedes tienen que recordar, yo les voy a poner obviamente aquí porque ustedes no pueden más que en el chat expresarse, pero les voy a poner, pero ustedes tienen que saber porque aquí les puedo o se puede cambiar, sí, se puede cambiar la propiedad, ya no va a ser esto, sino va a ser otra propiedad, entonces ustedes tienen que saber todas las propiedades, ¿ok? Entonces veamos qué nos dice en el chat, sí, se multiplica, muy bien, sí. Cuando tenemos esta expresión de dos exponentes, se multiplica. Se mantiene la base y se multiplican los exponentes. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en estadística, la proporcionalidad simple directa es cuando aumenta una magnitud, aumenta la otra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que un valor aumenta también y el otro también va a aumentar. Por ejemplo, cuando tenemos datos, ¿sí? Eh, va a ser una proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es proporcionalidad directa, que los dos suben en este caso, ¿ya? O dos magnitudes o dos datos. Las medidas de dispersión, dice. Entonces, aquí también tienen que recordar cuáles nomás eran las medidas de dispersión. A ver, entonces ustedes tienen que revisar en sus cuadernos y de paso, perdón, en la plataforma o en sus libros de cada año que les dan y revisar lo que es teoría y también revisar lo que son ejercicios, ¿sí? Entonces las medidas de dispersión son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, perdón, el de acá. Sí, entonces miren, así como me acabo de confundir ahorita, varianza y solamente cambia una palabrita, miren. Entonces, hay que estar muy atentos, ¿sí? Es variancia, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿ok? Entonces, atentos, atentos, muy atentos del día del examen. Ahora, para resolver un binomio cuadrado, ¿cómo lo hacemos? Yo les voy a decir nada más, ¿sí? Les voy a decir la regla, porque para esto hay una regla. La regla dice que para resolver un binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado y ustedes me van a seleccionar la respuesta. Después de que yo le diga, ustedes van a seleccionar, ¿ya? El primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la regla para solucionar una ecuación de binomio al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Si les digo, el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Muy bien, aquí están escribiendo la A. Muy bien. 4, 5 que dicen la A. Muy bien, muchas gracias también por participar, porque eso quiere decir que están atentos y atentas, ¿sí? Dice, las medidas de dispersión incluyen la media, mediana y moda. Miren, entonces aquí tienen relaciones las preguntas, ¿no ven? Ya se equivocaron. Miren, medidas de dispersión. Y hace un momento vimos, miren, las medidas de dispersión son
Si ven, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Miren, entonces, esas preguntitas son las que ustedes tienen que estar más atentos. A ver, acá arriba ya vi eso. Ah, entonces, puedo volver a revisar para saber. Entonces, miren, las medidas de dispersión incluyen la mediana, media y mol. Falso. ¿Sí? Falso. Miren, les estoy poniendo la misma pregunta dos veces. ¿Qué son las medidas de dispersión? Y aquí les da la respuesta. Y acá abajo, ¿las medidas de dispersión incluyen esto? No, es falso. Sí, entonces miren, es cuestión de estar atentos nada más, ¿ya? Concentraditos. Ahora, en esta parte de aquí sí tienen que recordar una formulita para resolver una ecuación de segundo grado. Déjenme poner otra diapositiva porque este ejercicio también es fácil, pero tiene un proceso un poquito más largo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado? Es la siguiente. X es igual. Tenemos una línea grande y tenemos menos B, perdón, que ya me salió mal la B, menos B más menos, más menos la raíz cuadrada de 4 por A y por C. Es por, ¿ya? Y esto, ay, perdón, me faltó aquí, aquí me faltó un término. Es B, la raíz cuadrada de B al cuadrado, ahí sí, menos 4A por C. ¿Ya? Y esto dividimos para 2A. ¿Ya? Entonces, es una fórmula que ustedes deben saber, ¿sí? Y no es complicado de hacer porque son operaciones básicas y los datos los tenemos aquí. Miren, acá tenemos el B, el C y en este caso el A, que si es que no hay ningún número al lado de la X, nos indica que es el número uno. Entonces, aquí les voy a poner A es igual a uno, B es igual a 3 y C es igual a 2. ¿Ya? Miren, entonces tenemos aquí todos los datos, solamente tenemos que reemplazar, ¿ya? Entonces lo mismo, vayan haciendo, yo también voy haciendo y al final me van a decir la respuesta. Entonces, con todos los signos, miren, verán que aquí es menos y aquí también es más menos, ¿ya? Entonces, me dice menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por uno y por 2. Sí, yo pongo paréntesis para no confundirme. ¿Sí? Y esto lo dividimos para 2 por uno. ¿Ya? Entonces, X es igual a... ¿Por qué utilizamos o por qué ponemos más menos? Recuerden, siempre que nosotros tengamos
una raíz cuadrada, va a haber la posibilidad o que haya dos respuestas, o siempre va a haber dos respuestas, una negativa y una positiva, ¿sí? Entonces hacemos -3 más menos raíz cuadrada de 9. Perdonarán los números horrorosos que estoy haciendo, pero el mouse no me ayuda. 9 menos 8 dividido para 2. Ya, entonces aquí tenemos x es igual a -3 más menos 1 dividido para 2. ¿Sí? Aquí 9 menos 8 nos da 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, esto es igual a -3. Aquí hacemos las dos operaciones. Entonces, aquí tenemos x1 x1 es igual a cuánto y x2 es igual a cuánto. A ver, veamos si es que alguien me ha indicado. Ya, los que tengan que desconectarse, pues no hay problema, ¿sí? Sigan nomás. Muy bien, gracias también a la compañera que les ha puesto ahí la ley de los signos. Ya, entonces aquí tenemos, si es que es el número negativo, vamos a hacer primero el negativo, ¿sí? -3 menos 1 nos da -4 dividido para 2. Entonces, x1 ha sido -2. Y si es que hacemos al número con el positivo, -3 más 1 nos da -2. ¿Sí? Y el segundo número o la segunda opción es -1. ¿Sí? Entonces, esas son las respuestas. ¿Quién ven? Aquí me dicen la B. ¿Por qué me dicen la B? Si ven, ya les dejé aquí facilito para que hagan. La respuesta es la C. ¿Sí? Si ven, aquí tenemos x1 menos 2 y x2 menos 1. ¿Sí? La C. Ya, vamos. Miren. El módulo de un vector, del vector es un número siempre positivo. Vamos a ver, ¿sí? Verdadero. ¿Ya? El módulo del vector es la distancia comprendida entre el punto final y el punto inicial. Ya, estos, por ejemplo, como les decía, son temas teóricos, sí, que tienen que revisar. Los vectores son segmentos de recta que siempre deben tener sentido. ¿Ya? Miren, acá tenemos. Les he puesto, miren, vamos haciendo 4 ejercicios, ¿sí? Dentro de son 17 preguntas que ya hemos hecho, hay 4 ejercicios nada más, ¿sí? Entonces, eh, no, no les va a tocar, como decir, aprenderse muchas fórmulas, más solamente las que vimos, ¿sí? Pero sí la materia tienen que ir estudiando y como les indiqué, ya los temas les he dado. Ya, otro compañero también dice que se va a retirar. Bueno, si son cuestiones laborales o ya imprevistos, pues
ya no podemos hacer nada, ¿ya? Pero preferiría que traten de mantenerse acá hasta el final. Entonces, la gráfica de una función lineal es siempre una línea recta, es verdadero, ¿sí? La función lineal nos dice que es así como la que encontramos la ecuación de la recta. Estaba la ecuación de la recta. Sí. En una pregunta estaba la ecuación de la recta, que era y es igual a mx más b. Sí. Entonces, cuando nosotros reemplazamos valores, siempre y graficamos en un plano cartesiano, siempre vamos a tener una línea recta. Cuando tenemos ecuaciones cuadráticas, recuerden, cuando es al cuadrado, ahí sí tenemos parábolas, ¿sí? Entonces, para que ustedes recuerden, siempre en una función lineal va a haber una línea recta, en una ecuación lineal, ¿sí? Sin exponentes. Miren, aquí lo de los triángulos, a ver, esto sí habíamos visto, dice, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de, a ver, alguien que me diga, por acá alguien me escribió, veamos, un ángulo de, miren, por eso les digo, lean, a ver, eh, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? 90 grados, muy bien, literal C. Déjenme revisar acá. Mm, ya, aquí miren. Déjenme ver si puedo hacerle más grande a esta imagen. Ya, para indicar. Este es el ángulo recto, ¿sí? Esta parte, este cuadradito pequeño. Entonces, esta distancia o este ángulo de aquí, en un triángulo rectángulo, siempre va a ser 90 grados. Esta abertura va a tener siempre 90 grados. Recuerden eso, para toda la vida. Es un conocimiento básico para toda la vida. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Acá nos dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. A ver, alguien que... Sí, muy bien, muy bien. Sonia, bueno, Sonia veo que está atenta, muy bien. Sí, entonces, otro dato, sí, para que ustedes, para toda la vida. Aquí ya tenemos 90 grados, ¿sí? Siempre en todo triángulo, en cualquier triángulo, sea un triángulo rectángulo, sea un triángulo equilátero, un isósceles, siempre los ángulos de aquí adentro van a sumar un total de 180. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 90, para que nos dé 180 faltaría 90. Pero vamos a tener aquí, puede ser, este ángulo puede ser ya. Este ángulo puede ser de 45 o de 50 y el ángulo de acá puede ser de 40. ¿Sí? Vamos a poner 40 aquí, 50 acá y aquí 90. ¿Sí? Entonces, siempre en todo triángulo rectángulo, pero en todos los triángulos, los ángulos interiores van a sumar 180 grados. ¿Ok? Entonces, este es otro dato para toda la vida. Entonces la respuesta es verdadera. Ya acá nos dice, para calcular el perímetro, vamos a ponernos otra diapositiva, ¿sí? Miren, aquí tenemos, miren, la fórmula del perímetro, ¿ya? Que es lado más lado más lado. Ya. Pero aquí nos dice, miren, hay que leer
hay que leer el problema. Nos dice la base de un rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a dibujar un rectángulo. ¿Sí? Un rectángulo. Dice, es del doble de la altura. ¿Cuál es la altura? Esta es la altura. Y nos dice que la base es del doble. ¿Sí? Dos veces la altura. ¿Ya? Entonces acá tenemos, como es un rectángulo, tenemos acá también, esta es eh, la misma distancia y también acá. Entonces, para calcular el perímetro, vamos a utilizar la fórmula que nos dice. En este caso tenemos lado más lado más lado, pero como aquí tenemos reemplazado por otras letras, vamos a poner, ay, voy a poner H más H más, hay 2H, perdón, aquí es 2H más 2H, ¿sí? Entonces, nos dice que cuánto mide la base en centímetros si el perímetro es 120. Entonces ya tenemos el perímetro, nos da el dato del perímetro, ¿no? Tenemos 120, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, aquí tenemos que sumar porque todas tienen la misma letra, la misma incógnita. Entonces, sumamos H más H, 2H. Más 2H, 4H, más 2H, 6H. Perdón, vamos a hacerlo de otra manera, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos, ¿sí? Ahora, necesitamos despejar la H, que es la incógnita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar al número 6. Como aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la H, ¿a cuánto nos ha dado? H es igual a 20, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, así, cosas sencillitas, solo que ustedes tienen que interpretar bien el ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a, en lo posible, pues trataremos de que esté lo más parecido, cambiarles tal vez valores, cambiarles tal vez la pregunta, que en vez de calcular el perímetro, les damos estos datos de acá y ustedes calculan el perímetro. Entonces, lo importante es que ustedes sepan esta formulita, ¿sí? La formulita del perímetro, que es el perímetro es lado, más lado, más lado y más lado, ¿ok? Ya, aquí nos dice, la probabilidad de un suceso seguro es, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que si teníamos piñas, qué tan probable era de que comamos papayas y así esas cosas, ¿se acuerdan? Entonces, el suceso seguro, decíamos que que esta probabilidad va a estar en un rango de 1 a 0, ¿sí? Entonces, cuando es seguro, va a ser igual a 1, que eso representa el 100%, o sea que sí va a, a cumplirse ese suceso. Y la probabilidad cuando es un suceso imposible es 0, o sea, eh, cuando no se cumple. Entonces, la respuesta correcta es la A, pero solo vale una respuesta, no A y C, solamente la A.
Ya, aquí nos dice, una función lineal es una función polinómica de, si hablábamos, ¿se acuerdan? Acabo de mencionarles arriba, que es una línea recta y que cuando son cuadráticas son curvas. Entonces, si aquí nos habla nuevamente de una función lineal, les dije que son solamente como la ecuación de la recta. Entonces, no tiene exponentes, ¿sí? Y si no tiene exponentes, la respuesta sería la letra C. Sí, muy bien, de primer grado. Eso quiere decir que esa ecuación no va a tener exponentes, ¿sí? Muy bien. Ya, nos dice aquí, para determinar una línea recta, solo es necesario conocer dos puntos, A y B, de un plano en un punto cartesiano, con abscisas X y ordenadas Y. Vamos a hacerles aquí un plano cartesiano, ¿sí? Aquí tenemos un plano cartesiano, donde estas son las abscisas X y estas son las ordenadas Y. Perdón, estamos al revés. Esta es la y esta es la X. ¿Verdad? Ven, hasta uno se confunde, así que... Entonces, para conocer, dice, la línea recta suele ser conocer dos puntos. Cuando, si nosotros hacemos una línea recta aquí, puede ser así, puede ser acá, puede ser en esta línea. Entonces, solo necesitamos conocer dónde empieza y dónde termina. Entonces, esta respuesta es verdadera. ¿Sí? Dice, el límite de una función se define como el valor al que se aproxima la función cuando la variable independiente se acerca a un valor determinado. ¿Sí? Aquí vamos a ver, aquí teníamos una expresión de un límite. Vamos. Ya, miren, aquí tenemos la expresión de un límite. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, no sé si yo les di esta parte, si vimos este periodo, o bueno, en otro periodo, eh, que el límite es cuando X tiende al 2 en este caso al 2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como dice aquí, que se acerca a un valor determinado, ¿sí? Entonces, este límite está determinado por el valor 2, ¿sí? Entonces, también esta respuesta es verdadero, ¿sí? Ahora, vamos a ver mm, estos ejercicios de la desviación estándar. Ya, vamos a dejarlo a estos dos ejercicios para el final, ¿ya? Miren, aquí tenemos, las matrices son arreglos rectangulares de números, símbolos o expresiones dispuestos en filas y columnas. Recuerden ustedes cómo era una matriz, ¿sí? Déjenme poner otra. Ya, una matriz era un conjunto de números, ¿sí? Que tenía, por ejemplo, la disposición así. Tenemos uno, 2, 5. Acá tenemos 3, 6, 8. ¿Ya? Entonces, esta es una matriz que está dispuesto en filas y columnas. ¿Sí? Entonces, tenemos la respuesta verdadera. Ahora, recuerden también lo que hablamos en estadística o lo que habrán visto en estadística, ¿sí? De los diferentes tipos para representar datos estadísticos.
¿Cuáles eran esos? En Excel, siempre, por ejemplo, siempre se puede hacer acá en Excel, gráfico de barras, flujos, diagramas, histogramas, ¿sí? Entonces, estos, perdón, los de acá, gráfico de barras, histogramas y diagramas de dispersión. Esos son los datos que nosotros podemos representar en estadística y sobre todo en un programa como Excel, ¿ya? Ya vamos a resolver este ejercicio. Dice, resolver el siguiente ejercicio de suma de matrices de 2 por 2 y seleccione la respuesta correcta. Tenemos la matriz acá. Miren, es como hicimos el de los vectores. Tenemos que ir sumando, ¿sí? En orden, como están ubicados, ¿ya? Entonces, la respuesta nos da, déjenme ver en mis datos, la respuesta es la de acá, ¿sí? Entonces, tenemos 3 menos 9 nos da 6 menos 8 más 11. A ver, les voy a poner acá porque se me pueden confundir. Dice suma, ¿no? Suma de matrices. 3. Ay, perdón. Ya nos dice 3 más. Como el 9 tiene un signo negativo, ponemos menos 9. ¿Ya? ¿Cuánto nos da? Menos 6. Menos 8 con la siguiente fila. Menos 8 más 11. ¿Cuánto nos da? 3. La siguiente. 5 más 1 nos da 6. Y 9 más menos 5 nos da 4. Pongo el más porque es el más de la operación, ¿sí? De lo que nos está pidiendo aquí, que es una suma, pero le encierro en un paréntesis porque el, el número 5 que tenemos aquí en la matriz tiene un número negativo. Entonces, siempre van a afectar, ¿sí? Los signos que están em, adelante del número. Entonces, menos por más es menos. Entonces, sería 9 menos 5 y nos da 4. ¿Ok? Entonces, ya como veía ahí, la compañera les envió el, eh, les envió el dato el dato de la ley de los signos, así que revisen, en el chat está. Ya, y aquí nos dice, miren, solamente hay que determinar el tipo de matriz, ¿sí? Tenemos aquí, la matriz uno nos da estos datos. Vamos a poner acá, para que ustedes estén cuenta. Dice 2,3,5. Y acá tenemos 4, 8 y 6. Entonces, nos dice que si esta matriz es una matriz rectangular de dimensiones. ¿Qué dimensiones? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? Bien, tenemos dos filas y tres columnas. ¿Ya? Entonces es una matriz de dimensiones 2 por 3. ¿Ok? Y tenemos el ejercicio que les decía de límite, ¿sí?
algo también sencillito. ¿Qué tenemos que hacer en este límite? O en este ejercicio, simplemente tenemos que reemplazar, ¿sí? Aquí nos dice el límite de x cuando tiende a -2. ¿En dónde vamos a reemplazar? En esta ecuación. Entonces, tenemos la ecuación x al cuadrado menos 3x menos 1. ¿Ya? Entonces, vayan reemplazando para que vayan ustedes también practicando, ¿sí? Algo sencillito. Entonces, vamos a poner. Yo les voy a ayudar para que luego ustedes me den la respuesta. -2 al cuadrado. Mm, sí, y bueno, los que, como les dije hace un momento, los que tengan que ir salir a trabajar por cuestiones personales, sí, salgan nomás, no se preocupen. Ya estamos terminando, nos quedan 3 preguntas más, ¿sí? Ya vamos terminando. Voy a proceder luego de estas preguntas a habilitarles el micrófono por si acaso alguien tenga alguna inquietud. Y eso sería todo, ¿ya? Entonces, el límite de x cuando tiende a -2, cuando tiende a -2 es igual a, ¿cuánto ha sido? 9. Eso, muy bien, 9. ¿Ya? Entonces, miren, así, ustedes no tienen que preocuparse mucho, que desesperarse, inquietarse porque encuentren una expresión de estas, eh, porque no es difícil, solamente tienen que recordar, ¿sí? Recordar y sobre todo practicar lo que estamos haciendo. Acá tenemos, bien, dice, los dos vectores fijos son equipolentes y tienen, recuerden que equipolentes era de igual, que tenían las mismas medidas, ¿sí? Entonces dice, la misma dirección, el mismo sentido y diferente módulo, dirección y sentido, o la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, como les acabo de mencionar, equipolente significa que van a ser iguales, ¿sí? Entonces, van a tener la misma dirección, el mismo módulo y también el mismo sentido. Acá tenemos, miren, lo de las medidas de la moda, la mediana y la media. Ustedes recordarán que esto usábamos o les habrán dado un ejemplo cuando vamos a sacar notas, ¿sí? La, la media es también conocido como promedio. Entonces, ¿qué tienen que hacer para encontrar la media? Tenemos que sumar, ¿sí? Sumar todos estos valores que tenemos del 3 más 5 más 7 más 9 y más 11. ¿Ya? ¿Cuántos datos tenemos o cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tenemos 5 datos
Y esto nos da un total de, a ver, 10, 15 y 9, 24. Más 11 nos da 35. ¿Para cuánto teníamos que dividir? Para 2, para 5. ¿Sí? Porque son 5 datos. Entonces, ¿cuánto nos ha quedado la media o más conocido como promedio? 7. Entonces ya tenemos un dato. Ahora, ¿cómo encontramos la mediana? ¿Se acuerdan? La mediana era el número que está justo en el centro, ¿sí? Justo en el centro. ¿Y cómo determinamos si nos queda solo un número en el centro? Porque vamos de izquierda y derecha hacia el centro. Entonces vamos eliminando, por ejemplo, este con este, y vemos que aquí nos queda solamente el 7. ¿Ya? Entonces también tenemos que la mediana es igual a 7. ¿Ya? Y la moda, recuerden ustedes que la moda era el dato que más se repetía. Por ejemplo, si en esta expresión tuviéramos un número, cualquiera de estos repetidos, digamos del 5, ¿sí? Si tuviéramos otro 5, la moda sería el número 5. Pero como en este caso, este 5 no pertenecía a estos datos, le tachamos. Entonces aquí no tenemos moda, no tenemos ningún número que se repita. Exactamente. Y es el literal A. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos también que todo número racional es un número real. La respuesta es verdadera. Entonces, recuerden, como les digo, tal vez les indiqué a ustedes, o tal vez en otra materia lo recibí, con otra profesora lo vieron. Hay un circulito, el cual ustedes pueden repasar, ¿sí? En donde están los números enteros, los números racionales, los números irracionales, sí, las fracciones. Y ustedes se van a dar cuenta, solamente con ese gráfico, si es que estas preguntas son verdaderas o falsas, ¿sí? O sea, pero bueno, en el caso de que quieran corroborar esta información, yo les estoy dando la respuesta, pero ustedes también tienen que, como les dije, revisar porque puede cambiar esta pregunta. Puede ser falso, pues podemos poner algo adicional y que esa respuesta sea falsa. Entonces, revisen esa información, por favor, lo de los números reales, racionales, irracionales, ¿ok? Bueno, si se me escucha entrecortado también, disculpen, es un problema del internet, se está bajando la señal. A ver, un momentito. A ver, vamos a ver si alguien de ustedes tiene, bueno, alguna pregunta. Eso es todas las preguntas que ustedes van a... me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, la señal está un poquito mala. ¿Nadie me escucha? Alcen la manito, díganme algo. A ver, les voy a dar el paso. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con... A ver, me, ahí ya tengo más señal. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, muy bien. A ver, de las personas que levantaron la mano o alguien más, ¿tiene alguna consulta, algo que deseen comentar? Si es que está todo claro o tienen algún problema. Los que tengan que retirarse, no hay problema, como ya les dije, retírese nomás. Ya hemos llegado casi a la parte final, ahorita solamente vamos
a ver, a solucionar alguna duda que ustedes tengan y del resto pues ya sería todo. A ver, señorita, déjeme verle. Si me puede, por favor, póngame la pregunta en el chat porque no le puedo habilitar el micrófono. O listen, por favor, si me puede ayudar, no le puedo activar el micrófono. Listen, Stalin está por ahí. No les puedo habilitar. Estoy quitándole. Aló, profe, ¿me escucha ahorita? Sí, ahí sí le escucho. No le Eh, no le eh, podía deshabilitar. no, sí puede habilitarles. En la parte del chat se va al... Sí, aquí dice, haz tú un mute, pero no, le doy un clic y no me sale. sí debe haber como por aquí. O no sé si, o como es anfitrión en este momento, no sé si me puede hacer anfitrión a mí A ver. para habilitarles a los demás compañeros. Ujú. ¿Y cómo le pongo a usted de anfitrión? No encuentro. En el chat, lo que está yo con la mano alzadita y ahí me ponen, digamos, se va al lado derecho donde dice más Ay, ay, y me ay. dan anfitrión. Ya, ahí. Ahí sí, ya, ahí ya deberían a ver. Sí. Dice permitir. Perfecto. Sí, ahora sí, los estudiantes pueden habilitar sus micrófonos y hacer las consultas que deseen realizar al profe de mate, por favor. Ya le Perdón, un una momento, pregunta. profe. Perdón, un momento, profe de Sí, matemáticas, por favor, ya. En este momento solo finalice la grabación para que pueda subir ya el resto de preguntas. Puede trabajar con los estudiantes sin grabar la clase.